Está con nosotros el profesor Jorge Iván González, que es un veterano economista y fue por muchos años el cerebro económico del presidente Petro y del alcalde Petro. El profesor González fue director de planeación del gobierno Petro durante casi año y medio y se retiró a raíz de, me imagino, contradicciones internas que él nos contará después. Pero bienvenido, profesor González. Muchas gracias, Pablo, por la invitación y a todos sus oyentes, televidentes. Usted fue muy insistente, o ha sido muy insistente, en decir que el gobierno tiene una hoja de ruta, que fue el plan de desarrollo, que usted ayudó a estructurar con consultas regionales y locales, y muy juiciosamente montó para que el gobierno tuviera un norte. ¿Por qué ese plan de desarrollo se descarriló o nunca logró el compromiso del gobierno? Cuando digo el gobierno es el presidente y sus ministros. ¿Cuál fue la razón? A mí me impresiona mucho, Pablo, que realmente después de un esfuerzo tan grande en donde participó muchísima gente, los diálogos regionales iniciales, después el Consejo Nacional de Planeación, posteriormente todos los ministros participaron. Yo creo que fue un plan bastante participativo y misteriosamente yo tampoco entiendo, el gobierno terminó desconociéndolo, el gobierno y en general los ministros. Pero recuerdo que en su momento, cuando se conoció el plan de desarrollo, hubo unas críticas muy grandes porque consideraron que era sobredimensionado y en particular el presupuesto nacional trató de adecuarse a ese plan de desarrollo, pero decían que venía desfinanciado. ¿Eso es cierto? En el plan de desarrollo siempre se dijo, no es el presupuesto general de la nación únicamente, es presupuesto general de la nación, más sistema general de participaciones, más sistema general de regalías, más la plata de las ciudades y de los departamentos. Y cuando usted suma todos los recursos del país, es un volumen importantísimo. Y uno de los dolores míos y una de las tristezas mías es que nosotros despilfarremos un volumen tan importante de recursos porque tenemos unas ineficiencias brutales en el gasto, una dispersión. Yo siempre dije, esto parece una piñata. El manejo de las regalías ha sido absolutamente fraccionado. ¿Usted cómo analiza la crisis fiscal actual? Que usted mismo está diciendo que hay una piñata con unos despilfarros en Pues ineficiencias es una gigantes. paradoja porque, claro, Pablo, hay una situación fiscal difícil. Digamos, nunca habíamos tenido un servicio de deuda tan alto. El cálculo para este año 2025 son 112 billones de pesos. En solo intereses de la deuda, en este año son 85 billones. Eso equivale a 30 universidades nacionales. Es decir, eso es una locura. Y también es cierto que la pandemia no se ha acabado. La pandemia desde el punto de vista fiscal sigue ahí, porque estamos pagando muchos de los costes de la pandemia. Pero por otro lado es la paradoja. Hemos malgastado las regalías, el Ministerio de Agricultura tenía 9 billones de pesos y no se gastó sino 5, el DPS tenía 10.7 billones y no se gastó ni la mitad, regalías teníamos 35 billones de pesos. Cuando usted calcula todo el proyecto del Toyo, el túnel del Toyo, los diversos túneles del Toyo, los puentes, eso vale 2.5 billones, 2.7 billones de pesos. Y tuvimos en el bienio 35 billones de pesos de regalías. Entonces son volúmenes de recursos enormes, enormes, absolutamente malgastados en el sentido de que los fraccionamos en 12.500 proyectos. Es decir, cuando usted tiene 12.500 proyectos, pues tiene proyecticos. Tenemos que pensar en un mejor manejo del gasto y en una articulación, que el gobierno nacional hable con las ciudades y con los gobernadores y que hagamos proyectos que tengan impacto nacional. No es que no se haga el parquecito, y el parquecito quedó bonito, digamos. El coliseo quedó bonito, pero no se hizo la gran carretera, no se hizo el gran aeropuerto, no se hizo el gran tren. Pero, digamos, usted también ha dicho que en el gobierno no puede haber gente que no sabe ejecutar, que no tiene experiencia en el manejo del Estado, que no sabe contratar.
y digamos que ese criterio suyo es absolutamente pragmático. Pero ya usted como tecnócrata fue desplazado, los ministros que tenían experiencia en gobiernos anteriores, sean o no santistas o samperistas o lo que quieran, no importa, eran gente con experiencia, también se fue. Entonces, viene el criterio de planeación, que es como el cerebro del desarrollo coherente económico del país. Y a usted lo reemplaza Alexander López, cuya vocación es política. Después la candidata a reemplazar a Alexander López era Susana Muhammad. Y finalmente llega Natalia Molina, que es una economista también, pero que no tiene ese criterio pragmático suyo. Planeación está subvalorada desde el gobierno. Claro, a mí me parece, Pablo, que hay un desprecio profundo por planeación y un desprecio profundo por la tecnocracia. Es que este país ya es muy complicado. Este país es suficientemente enredado. Y usted no puede nombrar en determinados ministerios personas que tienen ni idea del oficio del ministerio. En unos ministerios usted puede tener más variabilidad profesional si quiere, pero en minas usted tiene que nombrar una persona que sepa de minas. En educación usted tiene que nombrar una persona que sepa de educación. Entonces usted no puede tener ministerios con personas que no conocen el oficio. Y yo creo que ese es un desprecio profundo por la tecnocracia en un país absolutamente complicado. Este país es muy complicado. Y a mí me parece, me da mucha tristeza que Planeación esté en una situación de desprecio total y que el presidente finalmente desprecie la posibilidad que tiene Planeación. Entonces vuelvo a decir, nos quedamos sin una institución que mire a largo plazo. En este momento no hay ninguna institución que esté mirando a 15 años, a 20 años. No hay una institución que le diga a los gobernadores del eje cafetero, por ejemplo, gobernador, se hace un solo aeropuerto, uno solo en Pereira, por ejemplo. No vamos a hacer 3 aeropuerticos. Se hace un solo aeropuerto, ¿por qué? Porque sí. Es decir, usted necesita una especie de jerarquía, una instancia jerárquica que sea capaz de ordenar. Si usted no tiene esa instancia jerárquica, pues desperdiciamos los recursos. Es increíble que no tengamos trenes, vuelvo a decir. Es increíble que hayamos dejado el transporte fluvial. Es increíble que no tengamos nada parecido a una autopista. Esta característica, digamos, de buscar personajes que respalden como posiblemente militantes o lo que llaman yes men, que son los que le dicen que sí a todo el presidente, obedece a su visión autocrática o a qué obedece, o a una improvisación ya como estructural. Es un desprecio por la complejidad del Estado. Es decir, es la sensación de que una persona que ha estado en la calle gritando puede manejar elementos tan complicados del Estado colombiano. Y yo no niego la importancia que tiene el activismo, pero el activismo puede tener formación o no puede tener formación. Una persona militante, y yo creo que yo fui militante y soy militante de muchas de las causas del presidente Petro. En ese sentido, yo me puedo considerar activista. Pero yo acepto que usted necesita una formación técnica y eso, Pablo, eso se forma con años y años. Usted necesita en los ministerios personas que tengan formación y que tengan una intuición. Y esa intuición se consigue en el trabajo de las universidades, en el trabajo técnico. Y usted no puede nombrar en un ministerio a una persona que no tiene ni idea del oficio. Entonces, si hay una distorsión que yo nunca entendí, el presidente siempre maltrató a los equipos técnicos en el sentido de que siempre consideró tecnocracias duquistas o tecnocracias uribistas a personas que se han formado durante muchos años. Y a mí me parece que ese es un error enorme. Uno llega a planeación y la gente en planeación es juiciosa. Uno dice, mire, hagamos esto así y lo hace.
Es decir, tampoco es que la gente de planeación diga yo soy duquista, y entonces todo lo que viene de Petro es un desastre. No, yo lo que encontré en planeación fue un equipo técnico maravilloso que a mí me respondía en lo que yo pensaba que debíamos hacer. Yo no encontré ninguna oposición en planeación y nosotros no cambiamos a casi nadie. Pues cambiamos a los subdirectores, pero ahí para adelante cambiamos muy poquitica gente. Y entonces usted llega a planeación y el aparato le responde, es impresionante. Y le responde no porque cambien de opinión, sino porque van a mirar la realidad con otras gafas. Porque la gente no es boba. Pero no es que los tecnócratas se ranchen a decir, no, es que yo soy duquista. Y cualquier cosa que diga Petro la torpedeo. Lo mismo pasó en Hacienda. Hacienda y planeación se han tratado de mantener. Pero es una presión muy fuerte con ese argumento de que son tecnócratas neoliberales. Y el término neoliberal se utiliza para todo. Y entonces yo termino siendo un tecnócrata neoliberal, cuando siempre he sido un estructuralista, y el plan de desarrollo es profundamente keynesiano, lo estructuralista. De hecho, usted ha hablado del impacto de la deuda y hoy en día se está hablando de aumentar la deuda. Usted también ha hablado de la ley de participaciones y como una necesidad, pero todo lo que se ve venir y que no se sabe, y ahora más adelante hablamos de la supuesta reforma tributaria que se propone, todos estos temas van a ir, han venido volviendo muy más crítico el tema fiscal y no hay inversión porque no hay esa coherencia, digamos, en la decisión de respaldar a planeación. Usted salió del gobierno de alguna manera por defender esa posición. No digo porque usted fuera incómodo, pero la verdad es que pues su criterio es muy diferente al que están aplicando. Sí, no, la idea era esa. No tiene sentido que el presidente pelee con los alcaldes, eso es absurdo. Ahora, con respecto a la deuda, Pablo, lo que estamos viendo en el mundo entero es un aumento loco de la deuda pública en el mundo entero. Pero si bajaron los impuestos, entonces los saldos de deuda pública en el mundo entero se han disparado. Estados Unidos está en el 120%, Colombia estaba en el 2011 en el 33%, ahora vamos en el 61%. Entonces yo creo que hay un problema internacional. ¿Qué le pasa a un país como Colombia? La política fiscal de Colombia está dependiendo de lo que pasa con los movimientos de capitales internacionales. Si aumenta la deuda, el costo de la deuda, porque suben las tasas de interés internacionales, pues usted necesita actuar en el lado fiscal de alguna manera, o reduciendo el gasto, aumentando impuestos. Pero asumiendo que bajar, digamos, la deuda es imposible y el gasto, sobre todo, lo que la gente critica, o los críticos del gobierno, es que se están yendo esos recursos al funcionamiento y no a la inversión. Pero lo que usted llamaba como la atomización de la inversión en proyecticos y no en proyectos macro. De hecho, usted ha dicho que en ningún caso se puede parar el metro de Bogotá y que hay una serie de compromisos de proyectos grandes de inversión que hay que respaldar. ¿Cuál va a ser el impacto que va a generar ese no crecimiento por macroproyectos en la economía del país? Claro que el impacto es brutal. Ahora, ¿en qué se ha manifestado eso? El país no ha encontrado una fórmula para que el gobierno tengamos proyectos estratégicos, proyectos a 25, 30 años. No tenemos ninguna fórmula institucional, no hay ningún mecanismo institucional para que tengamos esos proyectos de largo plazo, y eso ha sido una desgracia. Nosotros necesitamos una institución que debería ser planeación, que le diga al gobierno siguiente: presidente, Congreso, este proyecto ya se aprobó, es un proyecto de 25 años, el problema de La Guajira es un proyecto de 25 años, eso no se resuelve ni con bombas de agua, ni con carrotanques, es un proyecto de reforestación complicadísima, ordenamiento del territorio, eso va a 25 años y usted, nuevo gobierno, tiene que respetar ese proyecto. Pablo, para mí el problema principal es que este país tan rico tenga hogares tan pobres. Para mí ese es el fracaso de la planeación en Colombia. Creo que la planeación en Colombia ha fracasado porque un país con toda la riqueza que tenemos en todo sentido, no hayamos sido capaces de lograr que la población no tenga ningún nivel de pobreza. Estamos en 33% de pobreza monetaria,
casi 17 millones de personas en pobreza. Hay que pensar las finanzas del país desde un punto de vista agregado. Yo creo que seguimos teniendo esquizofrenia. Mire, el marco fiscal de mediano plazo que acaba de sacar el gobierno es esquizofrénico. Por un lado está el presupuesto general de la nación y no hay más. Como si aquí las ciudades no fueran importantes, como si los recursos del sistema general de regalía no fueran importantes. Desde la política fiscal hay que preguntarle a las ciudades por qué no están cobrando lo que podrían cobrar. Hay que mirar si se ha pensado en una reforma tributaria, en una reforma tributaria de todas las ciudades, de todos los territorios, una reforma tributaria integral. Las ciudades están cobrando impuestos ridículos, muchas de ellas. Si uno empieza a mirar desde esa perspectiva, pues la situación no es tan trágica desde el punto de vista tributario y podemos empezar a encontrar soluciones y alternativas. Pero el tiempo se acabó. Este gobierno ya está en su última etapa y esos criterios coherentes, consistentes y digamos que una macrovisión ya no se lograron. El desgaste político usted lo conoce y el Congreso ya es difícil de movilizar y entonces eso no se logró. Que Sí, yo creo que el gobierno no, yo creo el presidente Petro trató de gobernar los primeros 6 meses, después ya no le importó gobernar. Y entonces yo creo que en el plan de desarrollo quedan unos mensajes de diagnóstico que si este gobierno no consideró en serio, pues otros gobiernos lo tienen que contemplar. Yo no me imagino un programa de gobierno de cualquier candidato que no tenga estos elementos estructurales como constitutivos de su programa de gobierno, pero es que son problemas tan estructurales del país que yo no me imagino ningún otro gobierno que diga que estos temas no son relevantes. pero de trasfondo uno alcanza a ver tanto los cambios que ha habido en planeación como los cambios que ha habido en Hacienda, como lo que se está proponiendo, que es una nueva reforma tributaria, como una serie de medidas que se vienen tomando, que hay en el trasfondo un telón muy frágil, que es la credibilidad. Si la deuda aumenta, pero se pierde la credibilidad porque las calificadoras de riesgo bajan la calificación, se encarece la deuda, eh, se espanta de alguna manera la inversión extranjera en proyectos de fondo, no de operativos. Todo eso ha ido llevando a que el país tenga una crisis fiscal dura que con perspectivas de agravarse. Eh, yo creo que usted es también consciente de la crisis que viene en la salud, de la crisis energética, un posible apagón, una cantidad de temas que nos asustan porque con la visión que hay, usted le acaba de decir, que no tiene criterio técnico, porque vamos a entrar desde alguna manera en una situación supremamente difícil, en un colapso estatal grave, ¿o cómo lo ves tú? Claro, es que usted no puede despreciar, Pablo, por ejemplo, la complejidad que hay detrás de una tarifa. Usted mira la tarifa de energía, la tarifa de gas, es que son equipos técnicos complicadísimos que estaban en la CRE. Entonces, obviamente, usted tiene una situación fiscal difícil. Ahora, usted la puede presentar de mil maneras. Si usted la presenta con argumentos técnicos, si usted dice, perfecto, hay una situación fiscal difícil, pero conversemos con Bogotá, con Medellín, con Cali, con Barranquilla, pidámosles que cobren plusvalías, pidámosles que cobren por congestión. Entonces, usted empieza a armar un paquete que es menos dramático y que no asusta a las calificadoras de riesgo. Pero para eso usted necesita unos equipos técnicos absolutamente sólidos, porque de lo contrario, usted lo que hace es dar mensajes muy ambiguos y mensajes, como usted dice, que suenan bastante simplistas y que pueden ser considerados irresponsables. Ahora, si usted explica bien qué es lo que está pasando con el Fondo de Estabilidad de Precios del Petróleo, si explica bien lo de la opción tarifaria, si explica bien por qué tenemos que pagar un montón de deudas que se generaron con la pandemia, pues todo el mundo entiende eso y podemos avanzar. El tema de salud, por ejemplo, usted no puede montar todo lo que había. Las discusiones que nosotros tuvimos desde el principio con la ministra Corcho, usted no puede montar lo que había de salud de un momento a otro
Si hay alguna complejidad en el cálculo, es el cálculo de la UPC. Nadie sabe hoy cuánto vale la UPC, porque uno necesita unos cálculos técnicos complicadísimos. Usted no puede despreciar la tecnología que hay detrás de un cálculo de la unidad de pago por capitación. Entonces, yo lo que digo es, el Estado colombiano es muy complicado. Calcular la UPC, calcular una tarifa. Usted no puede decir simplemente que el subsidio se lo cogen las empresas privadas. No, eso es mucho más complejo. El registro universal de ingresos que nosotros propusimos en el plan de desarrollo, que quedó aprobado, tengamos el ingreso de todas las personas, unas personas para que paguen impuestos y otras personas para que reciban subsidios. ¿Cómo es que eso lo desprecia en este momento el gobierno? En lugar de ir avanzando en el registro universal de ingresos, se iban a haber hecho las pruebas piloto el año pasado en Bogotá. Y la decisión que tomó el gobierno es que eso no vale la pena, porque eso es neoliberal y eso es focalización. A mí me parece un error enorme. Entonces tenemos unos subsidios mal focalizados, unos estratos que ya no sirven. El año pasado nos gastamos en subsidios mal focalizados 5 billones de pesos. Entonces tenéis un registro universal de ingresos. Veníamos muy bien con eso. Pues si usted para eso, entonces el estrato ya no sirve. Familia en Acción se queda chiquito. El Sisbén tampoco está respondiendo. Entonces, cuando proponemos el registro universal de ingresos, que quedó aprobado en el plan de desarrollo, el gobierno decide que no sigue con eso. Entonces, toda la política de subsidios queda por el piso. Entonces, claro, si usted expresa todo eso, pues tenemos un gobierno dando bandazos de un lado para otro con puntos que no son los puntos relevantes. Y esto se agrava por el haber utilizado la válvula de escape para la regla fiscal. No solo la credibilidad internacional, sino la situación fiscal nacional y este déficit va a ser monumentalmente grande y con la imposibilidad de sanearlo, ¿o no? Yo creo que el déficit era muy grande y la regla fiscal no aguantaba. Es decir, es tan fuerte la presión de gasto, es tan fuerte la presión de gasto que no hay regla fiscal que aguante. Y la regla fiscal ya estaba reventada. Lo que se hace ahora es explicitarla. Entonces hay una pandemia, es la pandemia fiscal. Es que la pandemia no se ha acabado. Desde el punto de vista fiscal, estamos en plena pandemia. Pero es esa pandemia que usted menciona y que pues, es cierto que se contrajo desde tiempo atrás, no viene, ustedes defienden de las energías renovables, pero no proviene también a futuro de la decisión política de prohibir la exploración de gas y petróleo y de Claro, perder un recurso que era claro. monumentalmente importante en Colombia No, y Pablo, que es ahora que está desapareciendo. el daño que se hizo con el anuncio de no exploración fue brutal. A mí me queda la tranquilidad, a mí me queda la tranquilidad, que no hay una sola frase en el plan de desarrollo que diga no exploración. Nosotros en planeación siempre dijimos, si queremos hacer transición energética hay que sacar más petróleo. Yo creo que eso hizo mucho daño. Y eso le hizo daño a Ecopetrol y eso ha sido un error. Yo creo que por las condiciones de Colombia, una estructura de balance de pagos donde el 55% es petróleo y minerales, usted no puede dejar el petróleo, usted tiene que producir más petróleo para avanzar más rápido hacia la transición energética. Ahora tenemos la fortuna de que si el petróleo sube por la guerra de Irán y por todas estas guerras, las finanzas públicas van a estar un poquito mejor. Bueno, digamos que obedeció a razones ideológicas. Nos queda un último tema. ¿Cuál es el futuro de la reforma tributaria? Si es esa reforma tributaria viable y es capaz de sacar al país de esta encrucijada Yo creo que fiscal. en este momento políticamente es imposible. Ahora, yo sí creo que la próxima reforma tributaria, la próxima, tiene que haber una reforma en donde miremos todos los recursos. Miremos el gobierno central, miremos las ciudades y miremos los departamentos. Y miremos regalías. Entonces vamos a seguir con esa que yo llamo ahora esquizofrenia, el gobierno nacional por un lado y el resto por el otro. Es decir, un cálculo de la lonja de propiedad de Oriente en Antioquia, ellos calculan que, por ejemplo, Envigado podría haber cobrado plusvalías por 3 billones de pesos el año pasado. Entonces usted tiene unas fuentes de recursos enormes de las ciudades. Eso hay que ponerlo en una reforma tributaria. Hay que decirle a la ciudad, los prediales que nosotros estamos cobrando son muy bajitos. Nosotros en Bogotá, que tenemos la tarifa más alta, estamos en 11.5 por mil.
pero el mundo está en 20 por 1000. Preguntémosle a Cartagena por qué no cobra prima de localización a los grandes hoteles de Cartagena que están cobrando 3 millones de pesos noche. ¿Por qué Bogotá no cobra transporte? Todos los departamentos quedaron agarrados y desesperados por las regalías. Entonces arañan las regalías. Usted le tiene que decir a los departamentos en una reforma tributaria, ustedes tienen autonomía para nuevos impuestos y yo les armo posibilidades de generar nuevos impuestos o les doy un pedazo de los prediales, un punto, 2 puntos de los prediales o les doy un pedazo de recursos nacionales, pero usted necesita hacer un cambio sustantivo en la estructura fiscal de los departamentos. Ya, bueno, pues esa reforma, como usted la plantea, ya no fue. No fue, no, ya no fue. Yo no creo En que un próximo. políticamente. Ahora, lo que sí va a pasar políticamente en este año es la ley de competencias. Yo sí creo que ese es un instrumento muy potente. El acto legislativo, para quienes no lo saben, el acto legislativo 03 del 2024 aprobó que los ingresos corrientes, que las transferencias de los municipios y departamentos van a llegar hasta el 39,5, van a pasar del 25, 26 de ahora por ciento al 39,5%. Eso quedó en la norma. Ahora hay que hacer la ley de competencias. El proyecto de ley de competencias va a ser una oportunidad, es así, para que pensemos bien cómo logramos de alguna forma convergencia regional, cómo logramos que departamentos que generan el agua, departamentos de la Amazonía, Orinoquía, pues como ellos generan el agua, sean compensados por estas ciudades andinas y del Caribe que consumimos el agua. El ideal es que estas ciudades que consumen el agua le transfieran volúmenes importantes de recursos a los departamentos del Pacífico, a los departamentos de la Orinoquía y Amazonía, porque allí se genera el agua. Los departamentos no van a perder la oportunidad y los municipios de aumentar los ingresos corrientes, la participación de los ingresos corrientes. Yo creo que van a presionar en el Congreso la aprobación de la ley de competencia. Eso sí se va a mover mucho más que una reforma tributaria. Yo no veo ningún ambiente político para una reforma tributaria. Una de las cosas que más afectan la credibilidad es la disparada permanente de propuestas del gobierno, que la consulta popular, ahora que la constituyente, aparte de las reformas que propone, que de la reforma tributaria, y una serie de cosas que no son viables o no han resultado viables. Usted, para terminar, ¿qué piensa de la constituyente? Que eso es un caos. Lo constituyente, yo creo que la cuestión del 91 es una maravilla. La cuestión del 91 es una maravilla. No, ¿para qué vamos a cambiar la cuestión del 91? A mí me parece una maravilla. Además, es muy arriesgado. Yo creo que los logros sociales del Estado Social de Derecho de la cuestión del 91, de pronto una constituyente nueva echa para atrás lo que logró en el 91. Para mí el problema no es, para mí el problema es que nos organicemos otra vez para que los recursos enormes que tengamos los utilicemos mejor. Problema de constituir. Para mí eso no tiene ningún sentido. Profesor Iván, muchísimas gracias por sus No, explicaciones. no, Ojalá no caigan en el olvido, porque se ve que no, son yo creo que sucias y profundas. conversar ya es parte del cambio de la realidad. Yo creo que todos estos diálogos nos ayudan a todos a tratar de entender mejor. Y muchísimas gracias por la invitación. Con mucho gusto.